Sobre los tipos de feminicidios, hay, bueno, las estudiosas se han dedicado a clasificarlos. Se habla del feminicidio íntimo, por ejemplo, el caso quizás más claro es el caso de Mariana Lima, asesinada por su pareja, ¿no? Es cuando el hombre que es el asesino había tenido o tenía una relación o vínculo íntimo, ¿no? Una pareja, expareja, novio, exnovio. También se incluye en este caso a un supuesto amigo, ¿no? Es decir, Ana Carcedo y Montserrat Zagot dicen que el feminicidio íntimo es el asesinato de mujeres cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación personal, familiar o de convivencia. El feminicidio no íntimo es aquel cometido por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. El feminicidio infantil es aquel que se da cuando es el homicidio de una niña hasta los 14 años de edad. Ojo, aquí me interesa mucho que pensemos que se habla de hasta los 14 años de edad, porque en el imaginario mexicano las niñas de 14 años ya son señoritas y se les trata de una manera distinta. En realidad, una niña de 14 años es eso, una niña, ¿no? Y de nuevo, culturalmente se considera que ya, digamos que ya tendría toma de decisión de varias cosas, ¿no? Bueno, el feminicidio infantil es el asesinato de una niña de hasta 14 años de edad cometido por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad. El padre, el tío, es decir, que hay una situación de, ¿cómo podemos llamar? Pues sí, de control, de supuesta responsabilidad por parte del asesino. El feminicidio familiar es aquel que se produce dentro del contexto de una relación de parentesco, por consanguinidad, por afinidad o adopción. El feminicidio por ocupaciones estigmatizadas típicamente es aquel, por ejemplo, los feminicidios de mujeres que ejercen el trabajo sexual. Y aquí hay un gran estigma, ¿no? Entonces se considera que estas mujeres se lo buscaron, ¿no? Son malas mujeres que ocupan espacios proscritos y eso las pone en un mayor grado de vulnerabilidad. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Kenny Finola, esta chica venezolana que era escort, asesinada por su pareja, es decir, ahí se da esta cuestión del feminicidio íntimo, o su expareja, perdón, pero el fuerte estigma que ella tiene debido a que ella ejerce el trabajo sexual, ¿no? Eh, el feminicidio por conexión, es decir, por ejemplo, cuando una mujer es asesinada en la línea del fuego por un hombre que intenta o mata a otra mujer. Es decir, la amiga de la víctima primaria, ¿no? La madre de la víctima, se me ocurre un caso reciente, el de Gatsiela, ¿no? Graciela Sol y su hija Gatsiela. El asesino mató a la que era su pareja, la hija universitaria, y esta línea de fuego, también es asesinada la mamá, ¿no? El femicidio por prostitución, es el asesinato de una mujer que ejerce la prostitución cometido por uno o varios hombres. Entran en esta tipología aquellos que son motivados por el odio y la misoginia, el feminicidio por trata también, ¿no? La muerte o el asesinato de una mujer que se produce en una situación de sometimiento o privación de la libertad por ser una mujer víctima en situación de trata. Aquí en el tema del feminicidio por prostitución hay que recordar, como en todas las disciplinas, hay varias estudiosas que mencionan que la prostitución en un 99.99% se trata de trata de personas, entonces a veces es muy difícil establecer la línea en qué momento una mujer se encuentra ejerciendo el servicio sexual, el trabajo sexual en una situación de libertad y en qué momento no. Hay quienes dicen que no hay manera de que una mujer se dedique al trabajo sexual en completa libertad. Entonces, pues habría que tomar siempre con mucho cuidado este tipo de clasificaciones, porque a veces es muy difícil establecer, a veces o casi siempre es muy difícil establecer en qué momento hay un estado de trabajo sexual en libertad, ¿no? El feminicidio por tráfico de personas, ¿no? En este caso, por ejemplo, México se ha convertido en un lugar letal para las mujeres migrantes.
el 70% de ellas son agredidas sexualmente, muchas caen en redes de trata de personas, otras son orilladas por completo a ejercer el trabajo sexual y no con libertad, pero sino como la última manera de sobrevivir, ¿no? Y bueno, luego viene el feminicidio de mujeres transexuales, ¿no? Donde también hay una gran misoginia, un rechazo a la idea, a la identidad del, del, de la transexualidad, el feminicidio contra mujeres lesbianas, el feminicidio racista. Y aquí esta parte es muy importante también porque no se puede hablar de un solo feminicidio, sino que hay, de acuerdo con estas clasificaciones, hay mujeres que son más vulnerables que otras, ¿no? Entonces, cuando una mujer es no solo mujer, sino además es pobre y además es negra o indígena y además es lesbiana y además ejerce el trabajo sexual o además es víctima de trata o además que todas esas, todas esas condiciones hacen que esa mujer esté en situación mucho más vulnerable que otras mujeres, ¿no? Entonces, esta parte es estudiar como todas estas, todo este andamiaje social muy vertical es importante para entender también los grados de vulnerabilidad y a los grados de violencia a las que pueden ser sometidas las mujeres, ¿no? Eh, y bueno, creo que pues, se habla del feminicidio sexual sistémico, que sería este feminicidio, ese asesinato de mujeres secuestradas, torturadas y violadas, cuyos cadáveres son arrojados en las zonas públicas, ¿no? El caso de las asesinadas de Juárez, el caso, por ejemplo, de El Río de los Remedios, considero yo, ¿no? Que tiene que ver con esta situación bueno, son grupos de criminales que por medio de este tipo de actos fortalecen sus propias relaciones sociales inequitativas de género, ¿no? Aquí sería muy interesante leer a Rita Laura Segato, ella explica mucho esta situación. Se habla también del feminicidio sexual sistémico desorganizado, donde puede ocurrir una sola vez, puede ser un grupo primero y luego otro grupo, ¿no? Donde ya hay un estado también de mucho caos social. Y bueno, pues yo con esto creo que me gustaría terminar, ¿no? Solo recordando que el feminicidio siempre es la culminación de una serie de violencias previas, ¿no? En el contexto de una sociedad profundamente misógina e inequitativa y pues creo que con eso termino. Muchas gracias.